Buenas, hoy vamos a presentar el tema de la unidad 2, que es ordena tu pensamiento de manera coherente. El equipo está compuesto por Ana Yancy Cabrera, Aime León, Luis Oro Castillo. Luis Ángel Torres, Carlos Antonio. El tema iniciará con mi compañera Aime. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el tema que es el concepto. Antes de todo les voy a dar el significado del concepto, perdón. Concepto significa diseño, imagen, construcción o símbolo, concepción, idea, opinión, expresada, caracterizada. Es la formulación de una idea o imagen a través de la palabra. El concepto es la operación de la mente que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona tiene, para ella, una palabra tiene un concepto. Por ejemplo, una silla, te dicen que tiene patas y es para sentarse y tú automáticamente lo relacionas con eso, o pues puede ser con objetos parecidos como puede ser mecedoras, bancos, algo así, y eso es lo que viene siendo un concepto. Aunque muchos tienen cualidades especiales o muchos que no sirven para nada, pero todos tienen. Bueno, a continuación les voy a dar algunos conceptos de unas personas, de algunos autores. De Gutiérrez, 1998, la idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada sobre él. De Suárez y Álvarez, 2002, un concepto es una forma de pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer a esos objetos y distinguirlos de los demás. Escobar, 2003. Idea o representación intelectual de un objeto la cual se forma por abstracción. De Chávez, 2004, y el concepto es el pensamiento de las notas que se consideran como características de un objeto o de una clase de objetos. González, 2005, una idea o concepto es una representación mental y abstracta de una cosa, percepción intelectual de una esencia, que no afirma ni niega nada sobre eso. Un concepto es la representación mental que engloba las características esenciales en un objeto o clase. No afirma ni niega nada acerca del objeto, por lo tanto no puede ser ni verdadero ni falso. Pero sin embargo nos permite distinguir a unos objetos de otros objetos. De Hernández y Rodríguez, 2007. Bueno, en conclusión, pues queda claro que un concepto, muchas personas lo toman por... Cuando te dicen una palabra, en tu imaginación te imaginas ese objeto, y pues eso es lo que viene siendo el concepto. Así que muchas gracias por su atención y ya se da por terminar este tema. A continuación, yo les hablaré sobre la naturaleza y función del concepto. Orígenes de los conceptos. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de tres fases o procesos: la percepción, la abstracción y la generalización. La percepción consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. La abstracción, identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. Generalización, consiste en formar clases a partir de la relacionalidad y agrupar las características comunes. Lo que esto quiere decir es que la mente puede aprender más fácilmente con estas tres fases o procesos, que serían la abstracción, la percepción y la generalización. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, su esencia. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar al objeto y distinguirlos de otros. El concepto trata más sobre su esencia y la generalidad de él. Como aquí dice, el concepto no se refiere a los humanos ni a los individuos, sino a una clase o un conjunto de clases. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa.
Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por las clases. Hay diferentes clases en el concepto. A continuación la operación mental. Operación mental, percepción, abstracción, generalización. Forma lógica, concepto o clase. Forma de expresión, el término o la palabra. No debemos confundir mentales y el resultado de estas, la idea o el concepto, y su forma de expresión, el término o la palabra. Mientras que la sensibilidad permite captar los detalles de los objetos, la abstracción aprende su esencia separando los datos accidentales de los definitorios. Esto permite conceptualizar el objeto. La sensibilidad permite conocer mejor al objeto del que se está hablando. Los conceptos se expresan en la comunicación lingüística por medio de términos o palabras. Sin embargo, no debemos confundir los conceptos con palabras, ya que los conceptos tienen un significado unívoco y palabras pueden tener diversos significados. Los conceptos y la comunicación entre estos pueden tener diferentes significados. No necesariamente va a ser un significado sobre un solo concepto. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permitirá identificarlo y distinguirlo con los demás. Las características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite a la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. Aquí las características esenciales y las accidentales son las que se distinguen más sobre el concepto. En el contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de caracteres o notas. Las notas son características esenciales, sin las cuales no podemos pensar el concepto. Las notas son características accidentales que pueden existir, pero no son necesarias para que tengamos el concepto. Aquí se presentan dos tipos de caracteres o notas. Estas notas son las que permiten identificar las características esenciales y las accidentales. Notas o características esenciales y accidentales. Estos son algunos ejemplos sobre las características esenciales y accidentales. Un objeto, el lápiz, características esenciales. Instrumento de grafito que sirve para escribir. Características accidentales. Presencia o no del borrador, su forma, el color. Planeta. Características esenciales. Cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol. Características accidentales. Tiene anillos, es rojo, no es habitable, tiene lunas, etc. Hombre, animal racional. Características accidentales. Alto, piel morena, pelo largo, ojos azules, pelo castaño, etc. Esto sería todo sobre la naturaleza y la función del concepto. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre la comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son la característica del objeto o de una clase de objetos. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se aplica todo dicho concepto. Hay conceptos que tienen comprensión, pero carecen de extensión. Es el caso de Minotauro, que se forma con la idea del hombre y toro, pero no tiene referencia con la realidad material y por lo tanto su extensión es mínima. Relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. La relación no existe entre contenido y extensión de los conceptos, es inversa y se puede enunciar en la siguiente manera. A continuación, comprensión, menor extensión y viceversa. A menor comprensión, mayor extensión. En el caso de Minotauro, su comprensión es máxima porque contiene características esenciales que remiten directamente al concepto. Al escuchar la palabra, uno piensa de inmediato, es el referido. Pero su extensión es mínima porque se aplica a un solo tipo de individuo. Veamos otro ejemplo de esta relación entre comprensión y extensión. Tipos de conceptos. Existen varios tipos de conceptos de los cuales pueden clasificar o dividir según diversos criterios de acuerdo con el tipo de abstracción que se realiza.
de lo que representa y su comparación o relaciones de otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos los tipos de clasificación contenidos en la abstracción son importantes, en este texto solamente analizaremos la clasificación por extensión, ya que ello nos permite mostrar el orden y jerarquía que establece con los conceptos, lo cual posibilita que puedas organizar conocimientos, esquemas, mapas de conceptos de acuerdo con su extensión. Los conceptos pueden ser genéricos o supraordenados, específicos, subordinados o coordinados. Sería todo. Gracias. Bueno, hoy presentaré el tema sobre relaciones y operaciones entre conceptos. Se le llama predicables a aquellos que se definen a otros conceptos. Hay dos tipos de predicables: los predicables esenciales y los no esenciales. Los esenciales son el género, que abarca las especies que tienen algo en común; la especie, que agrupa a un individuo que pertenece a la misma especie; la diferencia específica, que es lo que distingue a las especies de un mismo género; y las no esenciales, que son la propiedad o lo propio, que es exclusiva y característica de esta; la accidental, que esta no es indispensable para nada sobre el sujeto. Y ahora veremos la clasificación y división. La clasificación es la operación que agrupa a diferentes individuos que comparten características comunes para ordenar diferentes conceptos subordinados en otro superordenado. Entre ellas interfieren tres tipos de elementos: el concepto, las partes clasificadas, el criterio de clasificación. División es el procedimiento analítico que consiste en descomponer un tercio en sus partes. En este también interfieren tres tipos de elementos: todo aquello en el que se divide, las partes de los elementos que se componen, el criterio de división y los mapas conceptuales. Este es el que permite organizar y representar los propósitos. En propósitos, estos se clasifican en subordinados, subordinados y coordinados, dependiendo del nivel. Los mapas conceptuales permiten organizar la información lógica y estructuradamente de los contenidos de aprendizaje y organizar el pensamiento y el material de estudio. Sería todo. Muchísimas gracias. Y para terminar, yo les voy a hablar del tema de la formación y definición de los conceptos. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Las características esenciales son parte de la comprensión del concepto. Los procesos básicos del pensamiento constituyen en la base para desarrollar el pensamiento analítico. Los pasos que debes de seguir para la formación del concepto son observación, descripción, comparación, relación e identificar las características esenciales. La observación es el proceso mental de fijar la atención de una persona, objeto, situación para identificar sus características e integración de estas. La descripción es el proceso a medir el cual se informa de forma clara, precisa u ordenada. La comparación es la extensión y esto se puede realizar entre dos o más personas, objeto, evento o situaciones. La relación es el proceso que consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referida a una misma variable. En identificación, se dice que una característica es esencial si después de observar se repite en varios objetos y generalizable a ese conjunto o clase de objetos, situaciones o fenómenos. Definición de conceptos. Una vez que tienes las notas esenciales que caracterizan a los objetos, puede decir que estás en posición de su concepto, ya que un concepto es la simple aprendizaje de las notas esenciales del objeto. Los conocimientos son la base de la definición, al igual que otras operaciones como la clasificación y la división. El procedimiento para formar conceptos. Hemos seguido un procedimiento inductivo para explicar la formación del concepto. Partimos de la
de la percepción directa de los objetos a través de su observación y descripción. Posteriormente hicimos la abstracción de las características al separar mediante variables las semejanzas y diferencias para luego compararlas y relacionarlas hasta identificar las notas esenciales que caracterizan al objeto. La definición de una hipótesis. Entenderíamos que la hipótesis, la afirmación, juicio o enunciado que hacemos al relacionar las características de los objetos y formar con ellas una definición se llama hipótesis porque su resultado no es definido, pues se construye de manera inductiva y está sujeta a la verificación, ya que esta puede ser modificada por observaciones posteriores. ¿Cómo verificar una definición? La hipótesis que formulas cómo las características esenciales se verifican o se contactan para corregirse a través de ejemplos que confirman la definición o encontrando contraejemplos que la modifiquen. Un ejemplo es un caso que confirma la hipótesis planteada es correcta, por lo cual debe de responder al mismo nombre y tener también las características esenciales mencionadas. Y un contraejemplo, por lo contrario, en lugar de confirmación de la hipótesis, la pone a prueba, ya que es un caso que permanece a la clase definida, pero que no se ajusta a la definición planteada. Entonces, la definición debe corregirse. Gracias.